9:11. Llegó el momento de hablar con alguien que estuvo enfermo, pobre tipo. Sí. Estuvo duro. Muy loco, sí. Si yo estoy duro, me mandan al seno de nada. Si él está duro, le mandan médico. A mí me dijo, estoy como Superman, pero después de que se cayó el caballo. Superman nunca se cayó del caballo. Bueno, el actor. El primer actor Claro. de Superman. Bueno, eso fue lo que me dijo. Maffei habla siempre como si tuviese... Para mí, él estuvo es más viejo congelado. que yo, boludo. No, pero Nació en el el chiste- 60, lo congelaron. No, Maffei te habla de El cosas chiste yo no lo rarísimas. hice, lo hizo él el chiste. Estamos comunicados con el hincha de Chacarita, Daniel Maffei. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué te Sabía. pasó? Hablando en serio, ¿qué pasó, Daniel? No, sí, ¿Contractura? una fuerte contractura, sí. La gráfica era como una tortuga dada vuelta. Esa era la sensación que yo experimenté. ¿No podías girar la cabeza, por ejemplo? Para nada, para nada. ¿Te pasó cuando te levantaste? ¿Ya venías? Apenas sí, y la diferencia técnica es que no me levanté, me desperté nada más. O sea, no me podía Como un levantar. cuadrapléjico. ¿Te diste cuenta de lo que siente un cuadrapléjico? De algún momento sí, en la Claro. metamorfosis de Kafka, también esa cucaracha que no se puede levantar También, de mira. la cama. Ok. Pensé en eso, pensé en muchas cosas porque tuve mucho tiempo, así que... Viví solo. Vivo solo, sí. Imagínate lo que te pasa con una ACV si vivís solo y Oh. estás consciente de que estás teniendo una ACV y no tenés a No. nadie. Por eso tenés que vivir con alguien. Tremendo, tremendo. No, estaba mi perra Poppy, pero no me asistió de ninguna manera, sino que siguió durmiendo. Tu perra no se llama Poppy. Detengámonos en eso, por favor. Sí. No le puse el nombre yo, pero va muy acorde con su personalidad. ¿Una expareja, una actual pareja? No, creo que mi hermano más grande le puso el nombre. ¿A qué viene, Poppy? ¿A qué viene? No, creo que es una referencia sin ningún tipo de sentido, Ok. más que un perro que te expresa esa sensación de Me dulzura. llamo Poppy. Eso sí es Poppy. Es muy Poppy, sí. O sea, ¿Y es la Poppy? podría ser. Es la Poppy, sí, podría ser. Aplica como sustantivo y adjetivo. Es Poppy de nombre y también es muy Poppy. Es como de los que vienen a frente. Vorterix. Fuiste a la Vorterix. Claro. Si vienen a la Claro. radio es la Vorterix y en el teatro es el teatro. El Vorterix. El El Vorterix. Vorterix. ¿Es el Perdón. Vorterix o la Vorterix según a dónde vayas? No te quiero juzgar. ¿Tamaño del perro? Con las manos, Tamaño- con las manos. No digas nada. tamaño- No, eso no es un Cocker. perro. No, vos sos No. alto. Como un cocker. Más o menos sí, es un perro mestizo, pero sí, más o menos cocker. Ahí, el lindo. ¿Pelo largo, pelaje largo o corto? Pelaje muy largo. De hecho, este viernes voy a tener que hacer el sufrimiento de ir a cortarle el pelo, que está bastante saladito. Así que sí. ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees que va a salir eso? No, ya me lo informaron. Ya te lo dijeron, ya me lo dijeron. Sí. ¿Cuánto sale cortarle el pelo? Yo me tengo que ir a cortar el pelo yo, 250, 300 pesos. No, corte y lavado, hacemos 3 cortes de ser humano. 800 pesos. No. Sí. ¿Le dijiste que es mestizo? ¿No dijiste que lo levantaste de la calle que lo podés volver a ese lugar en cualquier momento? Nada, por favor, eso no. Y a no todo soy esto también. militante. ¿Y para qué, en qué más? ¿Cuánto? ¿Y la comida que le das? Comida, no, le doy buena, la que viene en el paquete amarillo. No tengo animales, así que ese. No, una marca. Eso es un también gasto. que- ¿Comprás de a toneladas o.? No, pero estoy empezando a considerar comprar al por mayor porque la bolsita de 1,5 kilos creo que está más o menos 400 pesos. ¿Y cuánto así gasta de kilo y medio? ¿En cuánto se come 1,5 kilos? Y una semana. No. Hijo de Es un puta. montón de plata. Y- Es de buen comer, papi, es de buen comer. ¿Y garrapatas, antigarrapatas, collares, vacunas? ¿Cuánto Y- crees que te sale el perro por mes? Yo creo que por mes debo estar en 1 luca, más o menos. Ya te doy a mi hija, la chiquita, la de 13. Claro, te vas a ir más rápido. Mandame el perro, ¿en serio te necesitas? Más o menos creo que ese es el número que manejo. No lo hice todavía, pero ¿12 lucas al año te está saliendo ahora? A Poppy. más o menos sí. Aparte, Poppy cobra aguinaldo también, así que es uno de los temas 13. que estamos. Sí, se va un poquito más. Mirá. Por eso pediste más horas ahí en filo, por eso estás trabajando sábado y domingo para darle al perro lo que necesita. Claro, por eso queda duro, porque no para de laburar para Claro. sostener a Poppy. ¿Escuchaste hoy el comentario de que vas a tener menos riesgo de un montón de cosas porque estás ocupado en tu perro? ¿En serio, en serio? No, Te sí, mira, salís a pasear con el perro, lo sacás a hacer sus necesidades antes de ir al trabajo. antes no, porque arranco bastante temprano, pero sí, después sí, a la tarde. Cuando se acaban, pero arrancás temprano, sí, ya a las 10 de la mañana, tenés horario de banquero. Lo hago por Poppy. Es una buena tapa de revista. ¿Y le lo hago dejás por música, algo? ¿En Poppy. soledad? No. ¿No viste la película no. Lo que hacen las mascotas cuando te vas? Claro. Sí. Sí, la vi. La película esa de dibujitos. Sí, mascotas, pets. Sí. Sí, la vi. Ahora salió Pet 2. ¿En serio? Sí, Sí. Está bien. sí.
Veo que estamos en la pelotudez, Daniel. Vamos a lo por lo cual sos reconocido, por lo cual en la facultad te veneran tus alumnos, y Apellidos por lo de cual te Chacarita. pagan la fortuna que te pagan para mantener a Fufis. ¿Cómo se llamaba? Popi. Popi. Bueno, no retengo nombres. Igual agradecí que esto evitó hablar de Chacarita, que se comió 4. Y que Atlanta va primero. Las dos cosas. 5 se comió. Y hoy 5 se comió. 5. ¿no? Sí. Ah, 5. Ah, va bien. Pero fue injusto el resultado igual, ¿eh? Eso Y hay Atlanta que ganó decirlo. porque estaba ganando por 4 goles. Mientras Atlanta golea, a Chaca lo golean. Sí, Sí, bueno. y Chaca nosotros estamos a tiene- 2 cuadras de la sede. Mejor que nos quedemos callados. Nos van a venir a Sí. cagarnos a trompadas. No hablemos de fútbol nadie porque no se la pasa bien. Yo estoy ganando, yo estoy primero. ¿Cómo? Y estoy sí, en sí, semifinales de Libertadores. Por el momento estoy. Por el momento estamos en carrera. No, bueno, yo también estamos a 7, 8 puntos de estar en zona B. de reducido. Así que Zona de reducido. sí. No, igual estamos obviamente aspirando a no salir últimos, que es la única manera de evitar el descenso. Pero está bastante complicado. Estamos ahí palo y palo con All Boys. Ok. Sí, desastre. Ok. Lo que es un desastre realmente es lo que está sucediendo en Ecuador, lo cual es bastante confuso. Como siempre, el gobierno actual le echa un poco de conspiración a todo esto, cambia el gobierno del lugar y los indígenas que avanzan. ¿Cómo empezó todo esto, Daniel? Exacto, sí, quedó bastante lejos en el tiempo la idea de este Ecuador, que más allá de ser el país más pequeño territorialmente en América del Sur, era considerado hasta hace no muchos años el jaguar latinoamericano, básicamente por el crecimiento que tuvo sostenidamente en el gobierno, en la primera administración del gobierno de Rafael Correa. Pero un poquito a pesar de lo que fue la caída de los precios de los commodities, algo que siempre en nuestra región afecta bastante, lo que fue el traspaso de gobierno y la llegada del actual presidente Lenín Moreno en una elección por siempre sospechada de fraude, termina ganando con el 51% de los votos, un comicio, la verdad, bastante teñido de polémica, y sobre todo la incapacidad de poder reorientar las políticas económicas y estas, de alguna manera, responsabilidades heredadas sobre la gestión correísta, nos dan algunos de los principales indicios para entender dónde estamos parados hoy. Como vos decías, llama la atención en el caso de Lenín Moreno esta idea de argumentar las responsabilidades heredadas, básicamente porque él fue el vicepresidente de Correa durante los 2 mandatos del expresidente, que justamente a su lado estuvo quien en este momento estamos viendo en pantalla. Pero Dani, en ese momento, Sí. cuando se postuló Moreno, ¿se planteaba como una continuidad de Correa o...? Se pelean casi al final de la elección, creo, ¿no? Se pelean casi sobre el final, pero de hecho la idea de la revolución popular y ciudadana, que era como el proyecto a largo plazo que encaró Rafael Correa, lo tenía a Lenín Moreno como su eje articulador en esta nueva administración. Cuando Moreno asume, presenta un programa económico llamado Solidario y Popular, algo que tuvo bastante poco que ver con lo que hizo en estos 2 años de administración. Recordemos, asumió el 24 de mayo del año 2017. Y es que en este periodo se genera una ruptura, la verdad que para sorpresa de propios y extraños con lo que fue la anterior administración, y sobre todo fomentada por lo que fue el llamado a un referéndum en el cual, si bien hubieron 7 preguntas específicas que siempre suelen tener este tipo de consultas populares, había una clave que era la posibilidad de eliminar la reelección indefinida sobre los presidentes de Ecuador, algo que el propio Correa había introducido en la modificación de la Constitución, y esto significó, en otras palabras, la muerte del futuro político de Correa, porque no puede volver a asumir el cargo después de haber sido 2 veces jefe de Estado. Claro. Maldita reelección. Esto es un poco, sí. Algunos de los denominadores comunes que tienen algunos de los países de la región en las últimas décadas, que tienen que ver con las reformas de las constituciones y los programas económicos un poco más de largo plazo, al menos desde lo programático, terminan teniendo a los pocos años un quiebre completamente absoluto en lo que eran sus propuestas económicas. Estamos viendo en este momento en pantalla, para quienes nos están escuchando, las manifestaciones que están teniendo lugar. Un poco lo charlaron con Esto Nacho, es Congreso cuando fue lo de las jubilaciones, ¿no? Es una imagen bastante... Es muy bastante argentina, similar. ¿no? ¿Viste? Pero tienen cosas muy parecidas, ¿viste? La policía, los carros, los colores, son muy parecidos a los nuestros.
Decididamente, cuando hablamos de lo que tiene que ver con algunas de las motivaciones que derivaron en estas imágenes que estamos viendo en pantalla, la verdad es que hay muchos paralelismos con el caso argentino, al menos en los nombres de los protagonistas. Después, obviamente, las magnitudes de los préstamos, de los actores, van variando también en función de los tamaños de la economía, pero todo esto comienza de alguna manera a surgir el miércoles pasado con lo que fue el famoso paquetazo, un anuncio de medidas económicas que por cadena nacional Lenín Moreno anunció a la ciudadanía y que tiene que ver con algunas palabras que a nosotros nos van a empezar a sonar bastante familiares, sobre todo en estos últimos años. Ya hablamos de la herencia que Moreno sostenía recibió de lo que fue su presidente durante 2 administraciones, pero también la necesidad de empezar a achicar o optimizar el Estado, que en otras palabras, o dicho de manera más bonita, es achicar los gastos del Estado, buscar reducir el déficit fiscal, también equilibrar un poco la balanza de pagos, que para una economía dolarizada como la ecuatoriana es algo bastante complejo, porque en Ecuador todo lo que se importa es más barato de lo que se busca exportar, ¿no? Claro. Si vos te fijas, siempre en lo que es la frontera compartida con el norte de Perú o con el sur de Colombia, vas a ver constante movimiento de gente que todos los días cruza esa frontera para obtener productos y comercializarlos de manera más barata en su territorio. Y en todo este proceso de ajuste y de achicamiento llegaron obviamente quienes podrían ser los que llegaron en este momento. No sé si se les ocurre algún nombre. No. No. No, bueno. No. 3 siglas tienen. Ok. Sí, el Fondo Monetario Internacional dijo presente en el caso de Ecuador con lo que es la firma por un préstamo de 4.200 millones de dólares, un número que si lo comparamos con el nuestro... Está claro. bien, pero discúlpame, Daniel, que te Sí. interrumpa en este momento y de esta forma, pero de la forma en que lo decís y de la forma en que está planteado en Latinoamérica esta cosa del FMI, parece que el FMI vendría porque ellos estuvieran planeando todo para llegar y desembarcar y hacer esto. La verdad es que las responsabilidades son de los gobiernos que llamaron. Sí. Porque siempre queda como, y de golpe viene el FMI y hace lo que hace siempre. Y vos decís, no, cuando no lo llamás, no vienen. Exacto, y lo que vos tenés es, por un lado, estos 4.200 millones que se les piden al fondo, pero por otro lado también 6.000 millones que se buscan financiar desde otros organismos internacionales. Y sí, o sea, coincido en parte de que obviamente hay una recurrencia en cuanto a que cíclicamente algunos actores van volviendo a formar parte de la historia y de los distintos procesos que atraviesa la región. Lo verdaderamente jodido en este caso es que son los gobiernos los que llaman al fondo en este caso, pero por lo general es la gente la que termina sufriendo las consecuencias. Pero es como llamar al ex Luthor. O sea, uno ya sabe lo que hace el ex Luthor. No, exacto. Es como llamar a un prestamista. Uno ya sabe lo que es un prestamista. Porque siempre está como esto que viene el ogro. No, pará, acá no es que viene el ogro. El ogro es llamado. Es el único recurso que parece que ven los gobiernos para... latinoamericanos, porque realmente, y africanos, después no hay mucha gente más del mundo que utilice así el Fondo Monetario. No, hay algunos países de Asia que, bueno, también la desestabilización en términos políticos es mucho mayor y también en términos territoriales. Por lo menos América Latina es una zona de paz, paz entendida como paz negativa, o sea, como la ausencia de guerra. Pero que sí, siempre, el fondo es eso, es el prestamista de última instancia. Claro, es un prestamista. Y viene con un paquete de requisitos y de medidas que obviamente... el problema es que los gobiernos los pueden aceptar, pero no hay una consulta previa a la ciudadanía y en todo este proceso de ajuste y de reformas que se suelen hacer para poder lograr con las expectativas y las obligaciones que te imponen los acuerdos, terminan habiendo desmanes como los que estamos transitando. Bueno, en el caso de Argentina, en el caso de Ecuador, cada país tiene obviamente sus situaciones, sus implicancias y sobre todo la historia y la idea de... la memoria que genera para la ciudadanía volver al fondo, ¿no? No es un detalle menor, ocurrió en el caso de la Argentina, pero en el caso de Ecuador también durante todo lo que fue la década del 90 y principios del 2000, o sea, muy cerquita en el tiempo, el país vivió un proceso de desestabilización política muy, muy grande, y en ese sentido es que la gran medida económica que termina siendo un disparador y que de alguna manera ilustra todas las movilizaciones que por estos días están teniendo lugar, mientras nosotros estamos hablando, Ecuador está atravesando una jornada de huelga nacional, después de toda una semana de movilizaciones, paros, escuelas cerradas, un transporte público que funciona, que se levanta el paro pero que vuelve a ceder en sus actividades. Pero me parece que lo importante para entender por qué
esta quita de subsidios a las naftas y a los combustibles impacta tanto en la población y sobre todo en las zonas más rurales es lo siguiente. El Ministerio de Energía te dice que el Estado busca ahorrarse 1.400 millones de dólares anuales quitándole estos subsidios al combustible. Un buen número, ¿no? Para un presupuesto, imagino, sobre todo del PBI de Ecuador, será muy alto. Es muy alto, es una tercera parte, claro, por ejemplo, del acuerdo que sustrajo con el fondo. Pero de esos 1.400 millones, 1.170 van a ser orientados a la quita de subsidios al gasoil. Y los restantes 330 millones, o sea, el 22% nada más, van a ir a las naftas. Lo importante a entender esto es que el gasoil es el principal insumo para el transporte público, en tanto que la nafta para el transporte privado, por lo general los autos. Entonces, el argumento que con las mismas estadísticas del Ministerio de Energía la ciudadanía ecuatoriana está planteando es que el 75% de la sociedad más pobre está teniendo que costear o va a tener que costear el 78% de la quita de subsidios. Este es un poco el número que explica por qué todas las zonas más rurales urbanas y nucleadas en lo que es la Confederación de Agrupaciones Indígenas son los más afectados. Tienen estos días, exacto, como esta movilización tan presente y que derivó por eso, por un lado, en una huelga nacional, en un toque de queda que anunció el propio Lenín Moreno en las últimas horas, y que tuvo también, bueno, al momento lo que son 500 detenidos y por ahora solamente 2 muertos confirmados, pero se espera que el número crezca. Dani, ¿cuáles son las perspectivas de apoyo que tiene el presidente? Porque tuvo que mudar la ciudad básicamente y su gobierno, y dentro de ese discurso que dio hace poco también tenía un apoyo, por lo menos se presentaba ante cámara con un apoyo militar que parecía bastante fuerte. Sí, creo que ese es al momento el principal bastión que Lenín Moreno tiene en su presidencia. Muchas veces creo que las crisis políticas, económicas, sociales o una conjunción de estas 3 variables te regalan algunas imágenes que son ilustrativas de los tiempos que corren, y la cadena nacional que en el día de anteayer Moreno da acompañado de estas 2 líneas políticas que estábamos viendo hace un ratito en imagen, vos tenías en una primera línea a su vicepresidenta a la izquierda, a su ministro de Defensa a la derecha, acá lo estamos viendo perfecto, y en la línea superior vos tenés a lo que son los representantes del Ejército, de la Armada y de las Fuerzas Aéreas. Esto es un poco la ilustración de cuál es el apoyo con el que cuenta Moreno por estos días, que recordemos, después de lo que fue un proceso electoral bastante confuso y polémico y sobre todo una victoria muy escueta, en términos políticos, la Alianza País, que es el espacio que él representa y que representaba anteriormente Rafael Correa, en el día de hoy está teniendo bastantes dificultades para poder implementar o tener algún tipo de solidez desde lo institucional. Entonces, volvemos a un escenario que también se repite mucho en nuestra región, en algunos países, en el nuestro por suerte ya quedó bastante atrás en el tiempo, pero que es que cuando hay un proceso de desestabilización económica y eso tiene un derrame social, las Fuerzas Armadas aparecen como un garante dentro de lo que es la estabilidad o, en último término, el derrocamiento de un gobierno. Qué loco, porque no queda todavía. Parecería que ese germen de las Fuerzas Armadas son las que van a mantener la estabilidad. Es como, quedó tan viejo como, no sé, como esconderse de besos de gente de mismo sexo en una plaza. No, es algo que ni siquiera está en mi mente y no veo ni siquiera en la charla recalcitrante de alguno de mis mayores que siquiera se le ocurriría decir, bueno, acá necesitaríamos. Es un discurso que ya no está en Latinoamérica, ¿no? No, pero que por eso, creo que, viste, también cuando hay tiempos de crisis y rafás un poco más a contrapelo y podés hacer muchos análisis y muchas observaciones muy complejas que obviamente como es mi área de estudio, sí, claro, y profesión, me interesa muchísimo, pero lo charlamos también cuando analizábamos el caso venezolano. Mira, justo estaba pensando en Venezuela, que viene a ser como un ejército un poco cuidando, ¿no? Claro. Esto. Claro, ahí directamente las Fuerzas Armadas forman parte del gobierno de Nicolás Maduro. Pero no tomaron el poder, sino que, bueno. Claro, exacto. Lo construyeron, digamos. Exacto, hubo un proceso de construcción del poder. Algo que en Brasil también podría pasar, ¿no? En Brasil, sí, en función también de la historia política, claro, del país y una transición democrática un poco más desordenada, al menos en lo que fue esta ruptura de los órdenes democráticos sobre finales de la década de los 80,
siguen teniendo un peso bastante importante, pero también el orden militar en Brasil tiene una proyección económica industrialista, Claro. entonces conviven ciertas contradicciones, pero estamos viendo un gobierno como el de Jair Bolsonaro y con sobre todo su vicepresidente con una fuerte disposición integrada de las Fuerzas Armadas, pero creo que eso es lo importante, ¿no? Entender que más allá de los análisis, cuando la realidad golpea y cuando la gente sale a la calle, en último término lo que termina quedando como análisis posible en algunos países, como en este caso Ecuador, es si el apoyo de las Fuerzas Armadas es concreto o no sobre un gobierno. Después nos podemos poner a charlar, y a mí me encanta la discusión de si Venezuela es una dictadura, un régimen autoritario, qué entiende cada uno por esas definiciones. Pero en último término también lo que está pasando en Venezuela es un desastre y la gente la está pasando mal sostenidamente hace muchos años. Entonces como que está el análisis teórico, pero también lo implícito y cómo te corre la realidad. Para terminar, Daniel, Ecuador, su destino, por lo menos en lo que se ve, ¿cuál crees que es? ¿O es incierto todavía? ¿No? ¿Está muy inestable el gobierno? Yo creo que hay un gobierno inestable, que las movilizaciones indígenas en la historia reciente del país y en lo que han sido las últimas 3 administraciones previas a la de Rafael Correa, me refiero a la de Abdalá Bucaram, a la de Jamil Mahuad y a la de Lucio Gutiérrez, Que es la siempre India, tuvieron... parece. ¿Qué? No, los nombres parecen más hindúes que ecuatorianos. Ah, bueno, porque también es para sorpresa de todos, tiene una fuerte población indígena Ecuador, ¿no? Claro, Más claro. de, en un censo del 2010, un 7% de la población se reconoció indígena, pero ese número es bastante mayor. Creo que cómo escalen los niveles de manifestaciones de lo que es la Confederación de Entidades Indígenas y cuáles sean las resoluciones que puedan hacer los principales referentes de las Fuerzas Armadas de Ecuador, tienen más relevancia que las propias decisiones políticas que Lenín Moreno pueda tomar en este momento. Gracias, Daniel, te agradezco mucho, pero antes de despedirte, habíamos empezado un poco hostil, me parece, con esto de Chacarita. Tenemos un mensaje de un oyente para vos. Dani Maffei, yo también soy de Chaca y estoy con vos. No fue justo el resultado. Chaca jugó muy bien, pero Sí, bueno, gomito. no fue justo. Un 2-1 era justo, un 5-1 no. Vamos, Dani, vamos, que le vamos a ganar a Atlanta. No tenés nada que decir, además hoy es Yom Kippur, te pediría que por favor mantenga el respeto respectivo. ¿Puede ser? Pedimos perdón. Pero igual veo que podés dedicarte como yo a la política partidaria. Yo creo que no es... Vamos, Daniel, no, Chedra. sí, ¿Quién está jugando sí. con la cámara? Dani, discúlpame. ¿Alguien que está jugando con la cámara? Sí, no, de acá no, pero veo Ok. que capaz me había movido un poquito Ok. yo. Sí, yo creo que se me irían rápido las ganas de formar parte de una administración en Chacarita, pero bueno, en cualquier momento Pero sos joven, tenés tiempo todavía. tengo tiempo para ¿Viste lo que pasó en Independiente? Nada grave. No, por eso, son visitas. Entraron, hablaron, oficiales. charlaron y se fueron. La gente hablando se entiende, ¿o no? Claro. Ahora, pero aprovecho que hay gente futbolera, ahí ya estás como futbolero, Dani, podés salir tranquilamente a relajarte. Es increíble que con esa prueba o sea, Nadie Cantero vaya. tienen filmado en la oficina a Bebote, la barra ahora, apurándolos, diciéndole barbaridades, y con la filmación la justicia dijo, y no es suficiente prueba. No sé qué más quieren, boludo. ¿Qué deberían haber hecho? El cadáver. Claro. Sí, no. Aparte me gusta entrando un policía sutilmente como, chicos, ¿terminaron? ¿Se pueden ir? Gracias, chicos. Es tremendo, tremendo. No Pobre entiendo por qué Ameal. salió ahora, pero es tremendo. Sí. Tampoco Porque sé ahora si la hay justicia una- fue que le revocó la denuncia que había hecho. Y salió no Cantero a estaba decir, haciendo- miren, yo presenté, él lo mostró y dice, yo presenté esto en la justicia, véanlo. Hasta ahora, bueno, lo demostró para no entorpecer la justicia, pero la justicia no decidió con esta filmación. Era una reunión pactada ya. Es buenísimo. Bueno, Tremendo. la de Boca que en el juicio dice mientras lo está pateando, bueno, el de Chacarita, cuando sí. fue eso, en el juicio Sí. está como que se lo llevaba por delante y no podía sacar la pista y se lo llevaba por delante de vuelta. Toda la Y clase. el juzgado dijo, creíamos que eran patadas. No, me lo llevé por delante. Y Claro. nada. Me rompió el puño con la cara. Claro, viste cómo las imágenes se engañan, ¿eh? La verdad que uno piensa que ve una cosa, pero Parecía que lo no. estaba pateando y se lo tropezaba y se lo tropezaba y se lo Yo tropezaba. quería por ese lado y justo todo el cuerpo de él. Claro. Entonces se avanzó. Ahora, uno se Correcto. ríe porque decís, boludo, sí. Es ridículo. Salió por tele eso. Tremendo, sí. Es tremendo. Lo único que- ok, no querés hablar del tema, ok, más fe. Que los indígenas, que los Claro, gobiernos que se Batero, caen, da la que vuelta, militares puertas adentro, corruptos. cagó. Pero cuando te dan a 10 cuadras. Cuando tiene que ver con la platea que agarpás parece que se te complica, ok.
Mira por dónde estás. Saludo a Puti, Puchi, Cusi, Popi. Pufi, Papi. Popi. Le mandamos a Poppy. ¿Querés que hagamos un canje de comida? ¿Algo? Te ofrezco, ya que Filo no te lo ofrece porque ustedes no cursan publicidad. ¿Querés hacerlo por acá? Si se puede dar esa situación. Claro que sí, ya estamos hablando con el departamento algo. comercial para que le compre, hacer un canje para todos los que tienen mascotas acá. Y de Filo vos solo. Yo No creo que si les no se la mando pases una a todo el mundo, foto- por el amor de Dios. No, Claro. hay que ajustar, pero yo creo que si les mando una foto los convenzo. Mándala. Sí, ya puedes mandar por WhatsApp a Rodri. Ya, Ahora. así vamos teniendo todo. Le mando a Rodri. Empezamos a hacer el censo. Con vos empezamos con. Poppy. Te juro, no me lo acuerdo. Hay que ver si es linda, Con Poppy. No después. importa. Con Poppy empezamos el censo de los que se suman al canje de un poco de publicidad por comida de perro. Bien. O de gato. Me encanta. Influencer Ok. de perros. Sí, vamos a empezar. Empezamos con la foto de Poppy y vamos juntándolo. Cuando tengamos todo el collage, vamos a una empresa y le decimos: necesitamos comida todo el año para estos animales. ¿Qué necesitas vos? Y yo pongo con la cara, yo aún sin tener animales digo, nosotros le damos de comer en borde y todas nuestras mascotas. Y te filmamos con Y luego todos los con perros. todos los perros, con todo. ¡Ay, qué lindo! Y En después el con teatro, sí. el ¿Sí? detrás de escena con un palo. ¡Sacámela! ¡Sácame este perro de mierda! Sí. Dale, Me gusta. yo me lo comprometo, anoto, sí, me sí. comprometo. Y con eso nos ahorramos de sumirte 1.000 pesos por mes. Un abrazo. Abrazo grande. Maldición. Va a ser un día hermoso.